Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios una vez más por estar aquí reunidos en su casa y sobre todo un día más que tenemos el privilegio de estudiar, de aprender de Él, de su doctrina, de quién es Él. Y es el mayor propósito que nosotros como hijos de Dios tenemos en esta tierra, conocerle a Él. Nosotros no solamente vinimos a la fe para ocupar un espacio en los bancos, sino dice que fuimos llamados como hijos y al ser llamados como hijos lleva una responsabilidad de conocer a nuestro Padre. Y entonces creo que estas clases que estamos teniendo utilizando este documento que es la Confesión Bautista de Fe de 1689 nos ayuda a ese propósito, nos ayuda a comprender, sobre todo a alinear las doctrinas bíblicas de la cual a veces muchos enemigos de la fe, diciendo que son creyentes, que la Biblia dice, y como que se esconden, ¿no? Y estos capítulos que estamos estudiando nos ayudan precisamente a eso, a delimitar, a ubicarnos dentro de la verdad, para poder no solamente creerla, sino defenderla con base bíblica, que es nuestra regla de fe y práctica. Antes de comenzar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro y buscar a Dios en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa. Gracias por la bendición de estudiar tu palabra, de aprender de ti, Señor. Y Dios mío, sigue añadiendo a esta tu iglesia los que han de ser salvos, Señor. Ahora eso implica también una responsabilidad. En el caso de los maestros, pastores, líderes, diáconos, Señor, de servirte con un corazón dispuesto y realmente enfocados, Dios mío. Padre, no permita que lo hagamos por envidia, que lo hagamos por vanidad, sino porque estamos exponiendo tu palabra, Señor. Oh Padre, úsanos en las clases, sermones, adoraciones, porque todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Usa también, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, para poder adquirir este conocimiento, Señor. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, recuerden, la clase pasada vimos el libre albedrío. Y eso fue un tema realmente que siempre ha sido un poco escabroso para algunas iglesias realmente, porque es un tema que lo que vimos que de la verdadera libertad que disfrutaron Adán y Eva, lo que nos sumió a toda la raza humana fue en una condición de pecado. Entonces los autores de la Confesión de Fe, estratégicamente, como hemos dicho otras veces, vemos que los capítulos vienen trayendo un orden, y después de la condición caída que nos dejó Adán y Eva como cabezas federales, nosotros estamos ahora en una naturaleza de pecado. Y aunque seguimos teniendo libre albedrío, pero vemos que es un libre albedrío que es inclinado solamente al mal. Y esto es importante saberlo. Cuando Adán y Eva como cabezas federales pecaron, ellos siendo realmente disfrutando ellos de la verdadera libertad con la capacidad de hacer el bien y el mal, pero ellos estaban en un estado de inocencia. Y vimos que ese estado de inocencia, ¿a qué se refería? ¿No sabían nada? ¿Qué querían decir los autores de la Confesión de Fe cuando dijeron que ellos cayeron de ese estado de inocencia? Arriba. Hable. No sabían el pecado. Exactamente, que ellos no conocían el pecado. Entonces, al caer de ese estado de inocencia, ellos perdieron toda comunicación espiritual con Dios. Esa voluntad que tenían por creación de poder hacer el bien, y el bien me estoy refiriendo a un bien salvífico, un bien que te acerca voluntariamente a Dios, eso lo perdimos.
Al perder eso, solo nos queda una naturaleza, y es una naturaleza de pecado. Ahora, la libertad que tenemos es que dentro del pecado podemos ser menos pecadores o más pecadores. O sea, a nosotros Dios no nos fuerza a pecar. Nosotros no somos roboces que solamente vamos a hacer lo que Dios quiere y porque eso es lo que tenemos que hacer. No, Dios nos ha dotado de esa conciencia y de esa libertad que, aunque caída en pecado, pero nosotros tomamos la decisión de ¿qué? De hacer más pecado o menos pecado. Entonces los autores de la Confesión de Fe vienen y ponen este capítulo 10. Vimos que lo que nos dejó es el libre albedrío. Estamos incapacitados de acercarnos voluntariamente a Dios, por tanto necesitamos una ayuda externa. Y esa ayuda externa, como vimos en el otro capítulo anterior, vimos cómo necesitábamos un mediador que reconciliara la naturaleza caída de nosotros y volvernos a ser justos delante de Dios, y eso llevó un precio, y ese precio fue la crucifixión de Cristo. Y no podía haber otro que pudiera ocupar ese lugar, porque tenía que ser no solamente 100% Dios para no acarrear pecado y un sacrificio para limpiar su propio pecado. Gracias a Dios, Dios no lo tiene. Pero tenía que ser 100% humano, una naturaleza 100% humana para poder someterse a la ley, para poder ser tentado, para poder experimentar dolor, sufrimiento y muerte. Entonces, en la persona de Cristo se llenan esas dos naturalezas. Una no se contrapone con la otra, pero sí ambas las vamos a encontrar 100% en Él. Dios, cuando estaba siendo tentado, no dejó de ser Dios. Simplemente, como vimos texto, que Él se despojó de todo, de esa capacidad de actuar como Dios para no tener una ventaja en la prueba, sino que fuera tentado 100% como hombre. Entonces, los autores de la Confesión de Fe, en este capítulo 10 titulado Del llamamiento eficaz, y vamos a estar viendo este primer párrafo, ubicándonos en dos encabezados. Vamos a ver los predestinados y como segundo encabezado vamos a estar viendo los llamados. Y los autores de la Confesión de Fe empiezan hablando: a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptable. Y esto viene llevando un orden. Los autores de la Confesión de Fe dice que primeramente a quienes Dios ha predestinado para vida, les agrada llamar eficazmente. Y es que no existiría el llamado eficaz si no hubiera una predestinación. Y esto nos lleva al párrafo 3, capítulo 3 del estudio de la Confesión de Fe. ¿Qué fue lo que hizo en la predestinación? Vemos en el capítulo 3, y quiero algunos hermanos, si tienen este librito, si lo trajeron, que puedan ir al capítulo 3 y vamos a leer acerca del decreto de Dios. Y es ahí donde empezó todo. Dice el capítulo 3, porque por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, y a otros les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Y aunque no es el capítulo 3 lo que vamos a estar estudiando, pero sí vemos cómo tiene esa conexión. Y es que Dios, aunque estamos en esta condición, Dios tuvo la predestinación que Dios hace desde antes de la fundación del mundo. Vemos cómo Dios la estaba llevando a cabo. Y en esta situación que nos encontramos después de haber estudiado el libre albedrío, vemos la condición que en este momento nos pone al igual que todos. Y esto es importante, hermano,
porque Dios no va a llamar según la calidad de santificación que le queda a cada uno. No, todos estamos sumidos en la misma condición caída. Todos estamos sumidos ¿en qué? En pecado. Una condición realmente condenable. Entonces, por eso es que no existe llamado eficaz si antes no hubiera una predestinación. Y es que acerca del decreto, Dios elige a una persona para vida por medio de Cristo. Y quiero citar las palabras de Charles Spurgeon, donde él dice acerca de esta doctrina. Si me preguntas por qué me salvó a mí, solamente te diré, porque así lo quiso hacer. ¿Había algo en mí que confiriera valor alguno ante los ojos de Dios? No, todo lo había desechado. No había nada encomiable en mí. Si has tenido algo que te hiciera aceptable a Dios, yo jamás lo tuve. Y seré feliz de ser salvo por gracia, por pura gracia. No puedo yo jactarme de mis méritos. Y realmente esta expresión, estas palabras de Charles Spurgeon relata, realmente es una idea bien condensada de la condición que disfrutamos aquellos que hemos sido llamados eficazmente por Dios. Entonces, si has tenido, yo sé que para algunos esta doctrina es hasta cierto punto un poco ofensiva, pero no deja de ser completamente bíblica y es precisamente la doctrina del llamamiento eficaz. Y es que el Señor Jesucristo también habló claramente acerca de la elección. Y quiero citar algunos textos en el versículo, en Juan, vamos a Juan capítulo 6. Y en Juan capítulo 6 vamos a encontrar algunos textos que hablan precisamente de esto. Versículo 37. Dice que en versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 39. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, cuando estamos viendo estos textos, ¿qué estamos viendo? Una elección personal de cada persona no, ya es hora de aceptar a Cristo porque creo que yo me siento muy sucio, ya es hora de yo reconciliarme con Dios. No, ¿qué estamos viendo? Una elección, un llamado que está siendo ejecutado por la obra de Cristo para acercar a los que el Padre le dio al Señor Jesucristo, para que de Él, lo que el Padre le dio, no se pierda ninguno. Entonces, no estamos viendo ninguna acción humana de parte de nosotros, sino única y exclusivamente se está llevando a cabo el cumplimiento de un pacto que la Santísima Trinidad idearon antes de la fundación del mundo, donde Dios en su decreto decretó a unos para salvación y a otros que se mantuvieran en su justa condenación para la gloria de su justicia, ejecutado en su Hijo Jesucristo, que es el mediador de todo este nuevo pacto, para por medio de su sacrificio rescatarnos y consolidarnos nuevamente con Dios, aplacando toda su ira por su sacrificio. Y entonces, ¿qué? Llamarnos eficazmente por el sacrificio y por la obra de su gracia, para traernos del estado pecaminoso que nosotros nos mantenemos al estado de gloria, al estado de luz, a ese estado de santidad por el cual Dios por naturaleza es. Y entonces ese llamado tiene que venir única y exclusivamente de parte de Dios. Nosotros no podemos acudir a Él sin que ese llamado se produzca primero. Y lo hemos visto. Vamos a ver un par de ejemplos más. El mismo capítulo, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre
que me envió no lo trajere y yo lo resucitare en el día postrero. Más claro ni el agua. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les fuere dado por el Padre. Hermanos, la libertad que la cual nosotros disfrutamos por herencia de Adán, sarcásticamente diciendo, es que lo único que nos ha dejado es en una condenación total por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo nosotros podemos estar más agradecidos con un doctor? Quiero hacer un paralelismo. Cuando tú vas a la consulta del doctor y el doctor te receta una medicina y con esa medicina te cura, o cuando tú vas a la oficina, a la consulta del doctor, te dice que tienes que someterte a una cirugía. Esa cirugía implica un trasplante de órgano y que él mismo es quien te va a operar, y después que él hace el trasplante de órgano, te das cuenta que meses después estás totalmente curado y estás posiblemente hasta mejor que como estabas anteriormente. ¿Cómo tú estarías con ese médico? Agradecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo esto. Que nosotros en la condición de pecado que estábamos, que a Dios le plugo mirarnos con ojos de misericordia para agradarse en su gloria junto con nosotros, incluirnos a nosotros sin mérito que Él pudiera ver para tomarlo en cuenta, sino que lo hizo ¿por qué? Por pura gracia. Eso es más que suficiente para que cada uno de nosotros, los que hemos experimentado ese llamado, esa salvación, que Dios por su Espíritu nos reveló nuestra condición de pecado, es para que estemos dándole gracias sobre gracias 24/7. Estemos como agradecidos, diciendo así como dice hermana, amén, Señor, gracias por salvarnos. Y es que ese llamamiento solamente sucede cuando Dios, en su tiempo señalado y aceptado, vino a completar ese sacrificio y ese rescate por nosotros. Los autores de la Confesión de Fe siguen diciendo, dice que ese llamado a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada llamar eficazmente en su tiempo señalado y aceptado, por medio de su palabra y su espíritu, sacándonos de ese estado de pecado y muerte en que estaba por naturaleza, a la gracia y la salvación por medio de Jesucristo. Y que aquí quiero detenerme un poquito. ¿Por qué se le llama llamamiento eficaz? Y es que, hermano, nosotros entendemos que hay dos tipos de llamamiento. Está el llamamiento general y el llamamiento eficaz. Bueno, ¿cuál es el llamamiento general? Bueno, simplemente es aquel que es anunciado por medio del Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, y quiero poner el ejemplo de Cristo, cuando Cristo predicaba el Evangelio, ¿le predicaba única y exclusivamente a sus escogidos o le predicaba a todo el pueblo? Era todo, el anuncio era para todos. Ahora, el mismo Cristo predicando es para todos, pero no era eficaz para todos. Y encontramos muchos pasajes donde se hace referencia a un tipo de característica que Dios anunciaba también para ciertos hombres. Dice, y vamos a buscar en Mateos capítulo 11, versículo 13. Si algún hermano que lo encuentra, por favor, pueda leerlo. Mateos 11, versículo 13. No, creo que lo escribí mal. Creo que lo escribí mal. Mateos 13, versículo 43. Mateos 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Exacto. Y esa es la frase que quiero traer a colación. El que tiene oídos para oír, que oiga. El Evangelio, ¿quiénes lo oían? Todas las personas. Ahora, ¿en quién era efectivo? En los que tenían oídos para oír.
Y eso lo podemos encontrar en Marcos capítulo 4, versículo 23. Y siempre ese mensaje era realmente, es realmente lo que hace que ese oír de Dios venga de Dios y no del hombre. Capítulo 4, versículo 23. Y quiero leer desde el 21. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni es escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Capítulo 7, versículo 16, viene diciendo la misma idea. Dice desde el versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero no lo que le sale de él. Eso es lo que lo contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y así sucesivamente encontramos este anuncio. Si el hombre, ¿cuántos de nosotros, en este mundo necesita el arrepentimiento de Dios? Todos. ¿Cuántos necesitan venir a los pies de Cristo? Todos. ¿Cuántos necesitan ver su pecado y pedirle perdón a Dios? Todos. Pero entonces caeríamos en una contradicción si el mensaje de Dios es predicado para todos, si Dios ama a todos y Dios se complace en todo y vamos a encontrar a miles en el infierno. No es que Dios se contradice, es que hay un llamado. Un llamado por el cual los pecadores pueden venir a Dios, porque si no es por ese llamado, el hombre completamente iría a la condenación. Así que no podemos ver esta doctrina como una doctrina injusta. Todo lo contrario. Estando nosotros en pecado, toda la raza humana en esa misma condición, Dios quiso extender su gracia para de esa manera salvar a algunos. Si dentro de un saco de naranjas podridas, tú coges una naranja podrida, le inyectas una sustancia y se regenera, y tú desechas las otras naranjas, ¿eso es un acto injusto? No. Simplemente esas naranjas podridas iban a estar en el estado que ellas están y en el que siempre han estado, en un estado de podrición. Así éramos nosotros, esas naranjas podridas. Nosotros en nuestro estado única y exclusivamente lo que íbamos era para esa pudrición. Simplemente que Dios, en su eterno amor, para la alabanza de su gloria y para la alabanza de su justicia, puso a su Hijo para que pagara el precio que nosotros merecíamos, para que por medio de su sangre restaurarnos y llamarnos eficazmente para ser parte de su familia, ser adoptados, y no como amigos, no como partners, como hijos de Dios, coheredero de la misma gracia junto con Cristo. Nos ha puesto, hermanos, aunque no lo disfrutemos desde este momento, pero Dios ya nos puso en la cúspide, donde nadie es capaz de imaginar la grandeza, la belleza, la santidad, la honra que vamos a disfrutar junto con Cristo, por la obra redentora, santificadora y salvadora de Cristo. No hay nada que nosotros podamos gloriarnos en este llamado. Y es muy importante, hermano, que lo veamos de esta manera, porque muchas veces ven esta doctrina como, bueno, si Dios es amor, ¿por qué no salva a todo el mundo? Es que nosotros no merecíamos ser salvados. Si Dios nos salva, si Dios responde a nuestras oraciones, si Dios se compadece de nosotros, es por amor a su nombre, no por amor a nosotros. Lo que por amor de su nombre es tan grande que nos alcanza a nosotros con su gracia. Y eso es bueno, hermanos, que no nos desliguemos del carácter de Dios. Cuando Dios quiere hacer juicio sobre una persona, si Dios no quisiera que fuéramos llamados eficazmente, simplemente nos deja en la dureza de nuestros corazones. No somos más malos porque Dios le plugo salvarnos. Si no, fuéramos peor que Hitler. Esa es la naturaleza humana.
Y vimos ejemplos el capítulo pasado, el domingo anterior, que dice que en Génesis 3, capítulo 6, versículo 3, ¿cuál era la inclinación normalmente del hombre? De continuo solamente al mal. En Eclesiastés vimos que Dios hizo el hombre recto, pero el hombre ¿qué? Escogió toda perversión. No Dios no lo puso ahí, el hombre escogió toda perversión. Entonces, hermanos, si Dios no nos llama, nosotros no tuviéramos sentido de vivir en esta tierra. Si estamos aquí es para la gloria de su honra. Dice Thomas Watson, ahora dentro de esa predicación, vamos a ver lo que dice Thomas Watson más adelante, dentro de esa predicación vemos el caso de Lidia, que lo encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 14, y es ahí donde vemos el ejemplo de el llamamiento eficaz. Vemos que el evangelio está predicado para todas las naciones, el evangelio está expuesto para todas las personas, pero ¿quiénes son los que vienen y responden a ese llamamiento eficaz? Vamos a ver el caso de Lidia, capítulo 16 de Hechos, versículo 14. Y vemos que dentro de esa predicación, y dice el texto que el Señor abrió el corazón de ella para que entendiese, para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. En Hechos también vemos en los inicios de la iglesia, decía, y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. O sea, lo que estamos viendo es una obra total y completamente devengada de Dios, o sea, dada de Dios, salida de Dios para el rescate de nosotros, para nuestro bien. Dice Thomas Watson acerca de la elección y llamamiento en su libro Tratado de Teología, dice, la elección es la fuente y causa de nuestro llamamiento. No es que algunos sean más dignos que otros para participar del llamamiento celestial, porque todos estábamos en nuestra sangre. ¿Qué dignidad hay en nosotros? Antes del llamamiento no solo éramos débiles, sino enemigos. Y el fundamento entonces de ese llamamiento es pues la elección. Hermanos, cada uno de nosotros fuimos primeramente predestinados